¿Cómo estáis? Finalmente. Muy bien. Buena diada, buena diada. Buena Ha diada, costado, ¿eh? ha costado, pero lo hemos conseguido. Ya está, ya Sí, está. sí, sí, perdonadme, ¿eh? Porque yo, Instagram me cuesta, tengo que pedir consejo a algunos amigos porque cuando lo hago yo el lead, me sale un poco mejor. Cuando tengo que conectarme, no, Bueno, ya no se me da está, ya bien. estamos Digo, aquí. Óscar, bueno, feliz Sant buena Jordi. diada, ¿eh? Buena diada. Buena, Buena diada buena diada, combinada. Marisol. Yo estoy un poco triste, ¿eh? Porque me ha costado, me cuesta un poco asumir que no poder salir a la calle y además que hoy nos íbamos a ver, ¿no? Porque Buah, teníamos sí, un bolillo por la sí, mañana en un instituto con un Joaquín. bolillo. Sí, sí, Y, sí. pero bueno, ¿tú cómo lo El tercer llevas? año, ¿no? Mm, Yo lo llevo tirando a mal. A ver, por un lado bien porque he podido haber trabajado esta mañana. Es un día que normalmente me cojo fiesta en el trabajo y he trabajado esta mañana y entonces también hay cosas que hay que hacer y no acabas de desconectar. Pero bueno, he estado más con la familia que un día normal porque normalmente los días de San Jordi pues siempre hacemos cosas, como tú dices, ¿no? Hace mm. 3 años que estamos haciendo el proyecto de poesía con el Instituto Juan de Austria, te veo, ¿no? Y es como reencuentro luego por Barcelona, Fábrica Estrella Damm, vas haciendo cosas que oye como quedarte en casa y sí, hacer cosas con tu familia, pero falta algo, falta un día tan bonito que para Ya, mí es el más bonito del año, está es claro. totalmente. Faltan las rosas, los libros, la gente. Pero bueno, Exacto. no nos quejaremos Todo. mucho y disfrutaremos No, lo que no podemos. tenemos, que ha salido el sol, Exacto. qué libros tenemos para leer. Y mira, a mí me han traído una rosa así en secreto, o sea Oh, que súper bien. No me quejaré. ¿qué te parece? No nos ¿Qué te quejaremos. parece? Bueno, no nos podemos quejar, ya está. Se hará, Em, se hará, se hará el San Jordi. y tanto, ya volverá. Oscar, Dime. cuéntame un poco cómo empezaste tu relación con la literatura. Pues tú eres Bueno, escritor, has pues escrito, espera, déjame que te presente, eres escritor, has escrito varias sí, novelas, la última, sí, Lorca, tu nombre bajo el agua, editada en sí, 2019, y además exacto. eres educador social y trabajas como técnico, que me lo he apuntado, en políticas de igualdad y derechos civiles en el Ayuntamiento de Santa Perpètua de Barcelona. Exacto. Sí, sí, sí. Pues explícanos un poco cómo comenzó tu relación con la literatura. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho escribir y de alguna manera leía también. Por parte de mi padre trabajaba en una distribuidora de libros, Ujú. entonces lo que era todo, normalmente los viernes por la tarde, cuando mi padre llegaba de trabajar, aparcaba la furgoneta abajo de casa, en aquellos tiempos en que se podía aparcar a debajo de tu casa, Sí. y entonces el viernes por la tarde siempre nos llamaba a mi hermano y a mí, bajábamos y nos decía, coger 2 o 3 libros. Eran libros, claro, de barcos de vapor, elige tu propia aventura, de estos que, mira, yo voy a aprovechar que estoy aquí al lado de la librería, mira, Mira qué de este bien. tipo que Hombre, seguro que os suena, eran ¿vale? épicos esos Sí, libros. sí, 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 estará en la época, claro, la que estoy hablando, solo recuerdo la edición en castellano, que era en rojo, Claro, es que somos de y la también misma estaba quinta, en además. catalán. Somos del mismo año, del 75. Exacta, exacta, un año de cambios, un año de Ya cambios. ves. Entonces, también libros que tienen que ver con Julio Verne, todo este tipo un poco mundo mágico, ¿no? Porque tampoco tenemos mucho más, Marisol, en el cual nos encerramos en la habitación y poca cosa había más que algo de música. Si tenías hermanos mayores, pues también podías de alguna manera rescatar cosas que luego te iban a gustar y tendencias, pero era como un mundo que estaba, en mi caso, supongo que en otras personas, vuelvo a buscar los libros y con la suerte de poder tener cada viernes, ¿no? 2 o 3 Mm, libros nuevos de tema infantil. También se me ha gustado mucho escribir, nunca llevarlo mucho más allá que escribir pensamientos o alguna historia a relato corto. Y empezó pues también relacionado con el tema de ayuntamientos. Yo anteriormente trabajaba en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, en ujú. Juventud, y a veces participaba en algunos proyectos de cooperación. Entonces, hará aproximadamente 9 años, creo, hice un proyecto con chavales de instituto y fuimos a los campamentos saharauis del sur de Argelia. Ujú. Entonces, en ese viaje, a mí me dio por llevar también una libreta con un boli y me cambió un poco, ¿no? El pensamiento. Siempre hemos estado en el mundo social, de hecho soy educador social y desde los 17 años me he movido en ese mundo un poco social, pero entré un poco en el tema de la cooperación, había muchos documentos para leer, la verdad que hay algunas horas pues, que aprovechaba, entonces de ahí empezaron a salir pensamientos, cosas, ¿no? Y un pensamiento crítico sobre todo. Fue un viaje muy bonito, también con algunos aspectos muy duros. El conflicto saharaui es un conflicto español, con lo cual tú estás allí en un lugar donde también eres parte responsable, no tú tan directamente, pero sí, ¿no? No es como ir a otro lugar del mundo, no hacer cooperación en el cual, no, este conflicto pertenece a la última colonia, ¿no? Española y cómo se fue, ¿no? Y de ahí salió, volví a casa y empecé supongo que tenía ese chip todavía como muy acelerado
¿no? de protesta y de que eso es lo que queremos engendrar a veces a algunos chavales cuando vamos a estos proyectos y resulta que también me lo llevé yo, ¿no? También me lo llevé yo. Y entonces como que empezó a salir una historia, un diario de viaje, que tampoco sabía muy bien cómo enlazarlo, se lo pasé a la regidora, a mi jefa, que era la regidora de Juventud, que era la actual alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parrón, y le dije si le apetecía hacer el prólogo. Claro, el problema es que me dijo que sí. Entonces ya me vi con la, Tenías que me vi hacerlo con la sí o sí, obligación, ¿no? exactamente, me vi con la obligación de acabarlo y era un viaje como un homenaje a ese proyecto que se mantuvo en el tiempo que se pudo, porque luego hubo los secuestros a los 3 cooperantes de Barcelona Solidaria, uno es de Santa Coloma, un par de secuestros también en Rabún y en uno de los lugares donde estamos con los chicos, también de 2 o 3 enfermeras, que una era italiana. Entonces, aquello se complicó ya que el proyecto no se pudo continuar. Es un proyecto difícil, a veces también con gente demasiado joven, ¿no? Entonces, al final, no se ha podido continuar, se sigue haciendo cosas con el pueblo saharaui, porque España y Cataluña es muy pro-saharaui, al igual que muy pro-Palestina. Y a mí me encantó ese libro porque a nivel de divulgación y de poder hacer cosas y de repercusión es el que más satisfacciones me ha llevado. O sea, Sí. en ese sentido, sí, me encontré muchas facilidades y hay mucha gente que tiene ganas de... Y luego estaba dedicado a todos los chicos que estaban allí, los profesores, la gente que les hizo de guía, de cocinero. Entonces fue una experiencia muy bonita y ahí nació algo que aún no ha parado, ha disminuido porque cuesta mucho encontrar los momentos de escribir, ¿no? Ahora estoy leyendo muchísimo, pero hay que Hay que retomar en cuanto se pueda. reactivarlo, ¿no? Y estábamos hablando de eso, de Sahara en mí, que salió por allí por 2012, 2013, ¿no? Exactamente, sí, porque a veces es como lo que tú acabas de decir, a mí me cuesta, porque claro, el libro cuando lo cuento, lo empiezo a escribir, pero claro, a veces el libro no es una línea recta, sino que tú escribes ese libro y surge otro proyecto paralelo, de hecho surgió casi final de ese libro, empiezas a escribir un relato corto, acabas el libro, lo publicas, pero al final el libro tiene más recorrido o no, acabas haciendo una cosa después de un año que no. Entonces, a veces a mí me cuesta saber exactamente las fechas porque no es una línea recta, ¿no? Con las novelas aún me pasa más, que lo dejo, que vuelvo, reescribo, empiezo otra cosa, alguien me dice de participar, tú conoces a algunos de mis amigos inquietos, y entonces como que a veces te dispersas, intentas recuperar, aquello te ilusiona y se acaba convirtiendo a veces en un problema y eso es que no me dedico a ello, con lo cual he de seguir con Claro, todas las otras cosas, ¿no? claro, es que escribir novelas supongo que requiere toda tu atención, o sea, requiere que te conviertas un poco en esos personajes, ¿no? Sí, Y en esas historias que estás explicando, has de estar súper focalizado de alguna manera y lo mismo con un apuntando. libro. Lo mismo que la lectura, quiero decir, mira Marisol, si tú te pones a leer un libro que es una novela y empezaras a leer 10 páginas, al día siguiente otras 10 páginas, el libro a veces te llega y hay libros que pasan y a veces encuentras incluso el mes o la semana que puedes leer y ese libro coge una profundidad diferente porque tú estás dentro de la historia, te apetece, ¿no? Encuentras un momento y quieres coger el libro, llega por la noche, y lo mismo pasa con la escritura, a veces si lo vas dejando demasiado, luego tienes que releer porque tienes que tener muy claro en qué línea ese personaje, a veces incluso las historias, cada escritor o cada escritora lo hará de una forma diferente, pero tienen claro el principio y el final, pero no el transcurso. Algunos personajes son secundarios, pero acaban cogiendo una profundidad que te empieza a gustar más y quieres darle más protagonismo, con lo cual acabas cambiando un poco la idea que tienes, ¿no? De ese cronograma o organigrama en tu cabeza y necesitas cierta constancia. A veces no es fácil tenerla, ¿no? En la vida que nos movemos. Complicado, tienes razón. Entonces luego publicaste 3 novelas, ¿no? La primera fue La Plaza de los Señores, Sí, en 2015, situada en Italia. Después Buenos sí, Aires, La Ciudad de la Furia, en 2017. Y la última, Lorca, Tu nombre bajo el agua, en 2019, situada en la localidad de exacto. Lorca, en Murcia. Son 3 novelas situadas en épocas diferentes, en países diferentes. ¿Cómo te documentas? O sea, ¿cómo es el proceso de documentación para crear para explicar estos paisajes, estas situaciones, Sí, ¿no? Que tampoco es que estén cerca de ti, entiendo. ¿no? No. En el caso, te explico un poco, en el caso de la Plaza de los Señores también sucedió que yo también he participado en algunos proyectos de cooperación posteriormente, también con el Ayuntamiento de Santa Coloma, y ahí conocí la entidad Amical Mannhausen, que se Ujú. dedica a la memoria,
al recuerdo y ayudar a las víctimas, sobrevivientes y familia de los republicanos que fueron exiliados o muertos en campos de concentración, la guerra civil, etcétera. Ahí entré en otra dimensión, me encantó participar, conocer más. De hecho, ya me gustaba un poco lograr con mucha otra gente que le gusta el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, porque en un momento concreto de la historia de Europa, que aún seguimos, ¿no? Aún seguimos teniendo las influencias y cómo funcionan los países, ¿no? Seguimos bajo esa influencia, ¿no? Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y entonces me gustó mucho y lo junté con dos pasiones más que tengo. Una es Italia, tengo una pasión absoluta por Italia, todo lo que significa Italia, la historia de las ciudades, la gastronomía, todo. Y también Shakespeare, que también es un personaje que me encanta cómo traza las historias. Por eso la traición, localización, amor. ¿no? De Verona y la Plaza de los Exacto, se Señores. mueve, sí, exactamente. La Plaza de los Señores es un título que podría ser un título muy típico de un libro de alguno de los grandes escritores y escritoras que tenemos, pero no, es un lugar concreto que existe no solo en Verona, en muchas ciudades, ¿no? La Piazza dei Signori, que es como una plaza central. También hay otras, en muchas ciudades está la Piazza del Campo. Hay 3 o 4 del Popolo, ¿no? Pero esta es una belleza que existe en Verona. La historia empieza en Bolonia y Verona, se mueven estas dos ciudades que para mí son de las mejores ciudades o más bonitas de Italia, y Bolonia es una gran desconocida y es muy bonita como ciudad. Y ahí se mueve entre dos personajes, dos amigos judíos italianos, justo en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo así, del nazismo, Segunda Guerra Mundial, no, perdonadme, en la época del nazismo, de cuando Mussolini llega al poder, de Hitler también. Entonces, son dos amigos que se separan. Uno consigue huir a Buenos Aires porque tiene la capacidad económica de hacerlo, el otro no puede. Y entonces digamos que ese transcurso de huida, que coincide también en el tiempo, por eso la documentación, esto que hablabas tú, a veces la documentación es casi más importante que la novela porque te implica, sobre todo cuando es novela histórica, te implica un rigor a la hora de algunos hechos y aunque toda la historia sea ficción, te tienes que mover en unos márgenes de si esto sucedía porque aquí en este momento sucedía este conflicto o la frontera o quién estaba en ese momento. A veces eran cuestión de días en algunas ciudades del sur de Francia, de Italia, ¿no? Cuestión de días cambiaba quién estaba en ese lugar. Entonces eso implica una documentación que a mí de hecho me apasionaba. Claro, únelo a la belleza de algunas ciudades, de hecho en el prólogo lo pongo, ¿no? A veces incluso en los conflictos más sanguinarios hay la belleza de las ciudades, ¿no? Y eso en el prólogo lo dejo como un poco constante de en qué me muevo. También hay un libro que ronda, como no, al ser Verona, que es el libro de Romeo y Julieta y el secreto que encuentra, ¿no? Y por qué el protagonista le llega ese libro, ¿no? Y digamos que ese es el principio de esa historia, que no acaba, porque tiene esa otra continuación de Buenos Aires. Yo cuando la empecé no tenía claro que esa historia fuera hacia una segunda parte. Lo que pasa es que cuando lo que te explicaba antes, el desarrollo de la historia se acaba cogiendo otro volumen, O sea que me quedaban dos opciones. tienen vida las historias, tienen vida propia, ¿eh? Tienes que Tienen saber vida, de... se pueden leer por separado, ¿eh? Se podrían leer por separado porque son como dos separaciones, pero desde luego, claro, hay que ver. Creo que es mejor leer La Plaza de los Señores. Como a veces nos pasa, cuando yo que soy también un lector de novela negra, te recomiendan un libro y resulta que es la cuarta parte del Detective X y dices, oh sí, me hubiera gustado empezarlo. Bueno, se ve que, claro, sí que esto tiene relación, está haciendo relación a un libro anterior y es bueno, me hubiera gustado cogerlo. Se puede leer porque yo lo intenté hacerlo de esa manera. Digamos que a mitad de camino de La Plaza de los Señores me di cuenta que el libro iba a coger un volumen de más de 500 páginas y no era mi intención y no quería castigar a mis amigos y familia a un libro de 500 páginas. Quería hacerlo en dos partes, quería darle un respiro. Es un castigo. A veces es un castigo. Hay libros que sí que tienen sentido y hay otros libros que sobran páginas. Pasa como las películas de hoy en día. Se pueden hacer películas de 90 minutos y ser espléndidas. Estamos de acuerdo. Estamos ¿no? de acuerdo. ¿No? Sí, sí. Y fue así como tracé un poco esa otra línea que fue creciendo y a veces es que es eso, que no es Bueno, es eso, ingobernable. que crean ellos, o sea, que te controlan ellos, ¿no? Cuando escribes. Exactamente. Y tú... Exactamente. Sí, porque ese segundo personaje, en el caso de Cesare, no iba. El personaje principal se llama Carlo Atrani. Y Atrani, también te diré, para que veas que a quien le guste excavar un poco en Italia, es un pueblo maravilloso que está al sur de la costa amalfitana, que está cerca de Capri, está antes de Sorrentola, y es el segundo pueblo más pequeño de Italia, para mí es una belleza. Entonces me gustó hacer el homenaje a ese pueblo. Carlo es en relación a mi hermano, también es como me gusta enlazar algunas cosas. Y Cesare, que es el amigo que huye a Buenos Aires, en el libro va cogiendo un poco de profundidad y al mismo tiempo me investigué un poco
lo que estaba sucediendo en Argentina y en Sudamérica con el nazismo, sobre todo cuando Alemania empieza a perder la Segunda Guerra Mundial, Ujú. el flujo de altos comandantes de huida hacia estos países y sobre todo Argentina, ¿no? Que fue el último país que reconoció, digamos, la parte mala del nazismo porque se mantuvo en la neutralidad, pero al mismo tiempo fue cogiendo dinero, este material en forma de personas, científicos, ¿no? Aeronáutica, militares, y me empezó a fascinar de tal manera que creía necesario que ese personaje empezara a crecer. Y Ujú. ahí surgió, ¿no? Entonces, Buenos Aires. Ujú. O sea que recomendable leerlas juntas, leer una detrás de la otra. ¿Y qué repercusión tuvieron? ¿Cuál fue el feedback que recibiste? Mira, en La Plaza de los Señores es un libro que, claro, era mi primera novela. Yo es el libro que más tengo cariño. De hecho, le quiero dar una vuelta y en algún momento darle como cambiar 4 cosas, me haría mucha ilusión. Sí que pude hacer cosas y algunas entrevistas y fue como el San Jordi fue muy, muy, muy bien, fue genial. O sea, fueron de esos días que dices, me siento escritor, ¿no? Porque a veces claro, cuando hablas con amigos músicos, los músicos hacen su música, hacen un concierto, se sienten músicos. El escritor, sobre todo el escritor amateur, puede hacer un libro, llega, pero falta esa parte de devolución, ¿no? De sentirte, ¿no? Ese momento de sentirte como es un Claro. día como San Jordi, ¿no? A veces incluso San Jordi, a veces en las guiadas, también queda a veces un poco disuelta porque a veces tú vas a las carpas de los libros, pero también hay música. Hay muchos músicos escribiendo, muchos políticos escribiendo. Al final Ujú. queda como un poco diluido a veces y entonces es como en esos días grandes que te sientes. De hecho, yo es el libro que más cariño le tengo porque a veces lo releo un poquillo y me encanta encontrarme esas ciudades que me enamoran y que seguro que volveré en Ujú. cuanto me dejen. Y todos haremos algo así, ¿verdad? Todos haremos algo así, ¿no? Total. Y digamos que es el que más, para mí, Buenos Aires es el libro que como estructura es el que mejor he podido realizar. Creo que es el libro Ujú. más compacto y con más sentido, pero le falta esa parte de la Plaza de los Señores que a mí, de ajetreo, que a mí me gustó más. Ujú. Además, me trae muy buenos recuerdos de una época muy bonita, que si quieres, cuando hablemos en la parte un poco social, Ujú. si te apetece, Sí. tiene una relación muy directa que espero poder contarte también, ¿no? Bueno, cuéntame si quieres. Bueno, Cuéntame. pues te explico. Yo, en esa época en que, bueno, hemos explicado, tú has preguntado sobre el Sáhara y Sí. hemos hablado un poco de las 2 primeras novelas, y hay 2 poemarios en medio, pero digamos, en la época que está el segundo poemario y la plaza, yo trabajaba en un CRAE, un centro de menores de la Ujú. Generalitat, ¿no? Y trabajaba de noche. Entonces, en algunos momentos podía escribir y no era fácil porque a veces yo tenía muy buena relación con los adolescentes y entonces en los momentos que podía pues se utilizaba para la pizarra, para hacer la historia. Eso a las 3 de la mañana, Ah, imagínate un martes a las 3 de la mañana haciendo la historia, escribiendo en el ordenador, consultando internet y luego te venía un chico de no puedo dormir, ¿me puedo quedar aquí un rato contigo y hablamos? Y bueno, te ponías a hablar. Entonces me vienen muchos recuerdos, de hecho, de 2 de las adolescentes que si me están viendo, la Mary y la Angie, aún a día de hoy tengo mucha relación con ellas, realizan poemarios, siguen leyendo, siguen escribiendo, hemos hecho muchas cosas de mm, literatura con algunos de ellos y sobre todo especialmente con ellas dos, y como que me trae muy buenos recuerdos. Dentro de una época que es complicada, esa época que trabajé en Hombre, el centro trabajar en de un la dignidad. centro, en un CRAE, debe ser muy complicado, ¿no? Porque estamos hablando de trabajar Bueno, con menores con ciertos problemas, ¿no? Básicamente que han tenido que salir sí. de sus casas. Si yo, mira, dentro de los CRAES, claro, cuando se dice centro de menores suena como muy, muy contundente y hay algunos centros de menores en el cual, sobre todo, los centros de menores de adolescentes, que ha habido algún tipo de delito o falta, ¿no? Esos centros a los que yo he trabajado siempre son más centros muy con un proyecto educativo, ¿no? Lo que son CRAES, que hay niños Ujú, de 3 hasta 17, o sea, ujú, son piramidales, no son centros que ni de chicas solo ni de chicos. Entonces hay una mezcla de todo, ¿no? Porque estás contando un cuento y a media hora estás negociando la hora de vuelta de un chico de 17 años en la discoteca. Entonces, y a veces yo empecé a trabajar desde los 20 y algo, con lo cual estaba haciendo como de padre, hablándole a un chico de 17 teniendo 24 y pegándole un sermón que no me creía ni yo, ¿no? Y es una época muy bonita porque son vidas increíbles y son personas muy increíbles, pero con una dificultad que no es suya, llevan una carga que no es suya, es una problemática social, familiar sobre todo,
que no acaban de estar resueltas, que les acompañe, que nosotros, sí, ellos viven allí, nosotros los educamos, todo lo que es sus necesidades básicas, pero siguen teniendo relación muchas veces con sus padres, los quieren, ¿no? Difícil, según qué casos, con esa relación que han tenido durante esa época, muchas veces ellos vuelven, a veces que vuelven ya con figura adulta, cómo intentar tú respetar que ese es su padre o su madre al mismo tiempo sabiendo cosas que no te gustan, que ellos también, trabajar un poco la relación. No es fácil, pero es muy bonito, llena mucho. Y pasa, yo me recuerdo que trabajamos 7 días, sí, 7 días no, entonces me tocaba trabajar mejor la noche de Nochebuena, Navidad, y luego me tocaba la noche de Reyes, éramos 2, yo y mi compañera Eva, y es una noche preciosa, una noche preciosa. Lo que pasa es que, claro, tú tienes que volver a tu casa, intentar dormir, hacer la vida, entonces te produce un desgaste y a veces una impotencia de no poder cambiar algunas situaciones. Entonces, bueno, todo el mundo es social. Imagínate ahora, Marisol, porque yo ahora bueno, me relaciono con algunos excompañeros, en este tiempo del confinamiento, imagínate ahora mismo en estos centros de 30 menores con educadores, sin poder salir, sin poder salir. Bueno, si no ha cambiado las noticias, claro, porque yo me llevo sin mirar las noticias, igual a las sí, igual a las no no, no las lo he sé. visto. No, Yo diría no que lo no. sé. A ver si estamos aquí, ya se puede. Adrenalina, adrenalina. Las ruedas de prensa son adrenalina pura para los que tenemos hijos. Sí. Entonces, entonces como que digamos que ahora es muy complicado. Además, la población también ha cambiado porque han aparecido los jóvenes no acompañados que también se intentan insertar en estos centros. Cuando yo estaba, empezaron a aparecer. Estoy hablando de hace 3 años y medio, que yo lo dejé porque ya encontraba que estaba muy cansado. Yo he trabajado en 4 CRAEs casi 20 años Wow, es aproximadamente. mucho tiempo, claro. Entonces yo lo he dejado un poco también por salud y porque intentaba volver otra vez a trabajar por la mañana, llevar una vida un poquito más normalizada. Era padre, entonces también esas navidades yo también quería estar con mi familia. Es verdad que también echas de menos porque te sientes como más útil, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, a mi Bueno, hija no le falta 15 personas, claro. trabajas a pie de calle, ¿no? Claro, claro, entonces yo me acuerdo mucho de esa época porque desgasta, pero te sientes muy bien. Lo que pasa es que la energía también va cambiando un poco, ¿sabes? Ya cuando ya te plantas casi en los 45 como yo, pues claro, ya no es lo mismo cuando tienes 23 y quieres ir a la playa con todos y hacer esto y lo otro, ¿no? Y dices, bueno, igual me quedo en el despacho y yo soy el que hace según qué, y no sé qué, entonces empiezas a delegar y dices, bueno, igual estoy perdiendo un poco ese punto de energía que se necesita para hacer las cosas, ¿no? Y Oscar, de tu trabajo en CRAS y de tu conocimiento de esos jóvenes, algo de Sí. relación tiene Ay, perdona. en la última novela, ¿no? Que publicaste en 2019, en Lorca, Sí, tu nombre bajo exacto, el agua, que también hablas, ¿no? exacto. Para que no me de... veis, no me veis muy bien, ¿verdad? Me No, parece la que no me luz, veis. Ahora me ahora mejor, mejor. ahora mejor. ¿Lo ves? Es que ya he dejado la noche, Marisol, y ya no me acostumbro. La luz no me acostumbro. Mira, sí, te explico. Lorca, Lorca, que mucha gente me preguntaba, ay, qué bonito porque me encanta Federico García Lorca. Y digo, bueno, Lorca tiene que ver el nombre con el municipio de Murcia. ¿Vale? Es un poco homenaje a mi familia política, a la familia de mi mujer, que son parte de Lorca. Y sí que tiene que ver con Lorca porque a principios del año pasado, a principios del 2019, en un pueblo a las afueras de Granada, que se llama, había un parque que se llama Federico García Lorca y se creía que estaban los restos debajo de una fuente de Federico García Lorca. Los operarios movieron unos huesos y los pusieron en otro lugar, cimentaron y hicieron una fuente. Entonces me hacía gracia hacer este juego de palabras de Lorca, su nombre bajo el agua, porque en el momento en que estaba escribiendo la novela y acabé, se creía que estaban los restos. Resultó que no. O sea, que habrá que seguir buscando a Lorca, ¿no? Y entonces, porque es un símbolo Lorca, ¿no? Se ha convertido en un símbolo del republicanismo y tanto para la gente que lo quiere encontrar como para la gente que lo quiere olvidar, ¿no? Se ha convertido en un símbolo, para bien o para mal. Entonces, depende cómo, pues, interesa más o menos. Entonces, esta novela sí que tiene que ver con los centros de menores, pero digamos que yo lo he intentado desvincular un poco por salvaguardar algunas cosas. Esto es una historia mitad ficción, mitad real, porque hay parte de leyenda que sucede entre Vinaròs y Benicarló, en el Bar España, menudo nombre, ¿no? En el Bar España, en el cual un centro de menores llamado el Baix Maestrat, en ese momento la directora por la noche drogaba a algunos menores y los llevaba a un motel de carretera, en el cual había gente de dinero de la extrema derecha, empresarios y, bueno, pues había tratos, abusos, etcétera. Todo esto que forma parte de la rumorología pasaba a principios de los años 80. Hay testimonios que era un centro muy desestructurado. Los menores que habían allí venían de familias muy desestructuradas, por lo cual aquello pasó
un poco desapercibido, la gente fue mayor, había problemas de drogas, etcétera, gente muy poderosa que era la que fue acusada allí. No quedó muy claro si era verdad o no. Cuando yo he tenido la suerte de veranear una época de mi vida en Peñíscola, que está muy cerca de Vinaroz Ujú. y de Benicarló, y hay mucha gente que esa historia sí se la cree, porque ese lugar existe, ese lugar es verdad que había gente de dinero en un motel en medio de una carretera secundaria en el cual no tenía sentido de que hubiera, pero no se ha podido demostrar realmente lo que sucedía allí. Entonces yo sí que cogí esa historia, la trasladé al año 73, la Ujú. saqué de ese año 80 y algo, porque es muy reciente. O sea, cuando yo explicara esta historia y realmente fuera fehaciente, que pasara en los años 80, ¿no? Los años 80, Sí, que tú y yo hemos vivido con una adolescencia seguramente preciosa, y al mismo tiempo en los años 80 sí que está contrastado el robo de bebés, por ejemplo, en el hospital de la Vall d'Hebron. sí, sí, Entonces, sí. a veces cuando hablamos de, eso a veces lo digo en las presentaciones, las tragedias, cuando suceden lejos en el tiempo o en la distancia o en el tiempo de años, como que no estamos más preservados. Pero cuando tenemos una tragedia que es cerca, en la distancia y cercana, tenemos parte de responsabilidad y es más dañina. En mi caso, más también. Entonces, para preservar también al trabajo increíble que hacen educadores y educadoras, yo conozco los de la Generalitat, pero seguramente en el resto del Estado español, ¿no? Ujú. Lo trasladé y lo avancé al año 73 para unirlo con la historia que tiene que ver con las inundaciones que hubo en el municipio de Lorca, no solo en el municipio de Lorca, en la Sierra de la Culebrina, esa parte de Lorca, que fueron reales en el que murieron muchas personas, ¿no? Entonces ahí empieza una historia que es de ficción, pero que tiene también parte de realidad en esos dos puntos, en Ujú. esos dos ejes. Es un thriller, ¿no? Una novela negra. Que sepas Es una novela que me negra. la he estado leyendo, o sea, que me la he estado leyendo estos días, ¿eh? Que me ha encantado. Ah, ¿Y qué parte de Oscar hay en los personajes que escribe? Porque, a ver, bueno, yo, siempre a hay ver, parte. Marisol, Marisol, nos estamos riendo de un libro que es una novela. ¿Sabes por qué? Porque el personaje es un guardia civil, entonces no tengo nada que ver Nada que ver. con ese personaje. No, no, no. Es un libro que a ver, yo no puedo escapar de lo social, no puedo escapar. De momento no he podido escapar. El próximo Pero libro, no que es un tienes libro por de qué. relatos. Igual no tienes por No, no, qué. no, no. No, no, no sé. Sale así, supongo que uno escribe de lo conocido. Mira, claro, yo soy político, yo soy técnico de políticas de igualdad. Y en Mm. el libro de la presentación de, creo que fue Buenos Aires, en Barcelona, en el Barra Llibra, una librería preciosa que hay en el barrio de Sants, una chica me preguntó que por qué no escribía más los personajes femeninos o protagonistas femeninas. Entonces, claro, yo dije, porque quizás no me sale natural y a lo mejor me faltan cosas para poder hablar como si fuera una mujer, ¿no? Algunas cosas que yo no me siento cómodo. No me voy Mm. a alejar más porque ya resulta a veces difícil, ¿no? Mm. Como si me dijeran, ¿por qué no escribes en otra lengua? ¿Por qué no escribes en catalán? Podría escribirlo, pero para mí perdería parte de la fuerza que yo le quiero imprimir, porque mi lengua natural o materna es que es el castellano, pero eso no significa que no lo pudiera hacer, pero no lo pongamos más difícil, por decirlo así. Entonces, yo no puedo huir de que haya esa parte social o reivindicativa o activismo literario que en Lorca está muy marcado. Pero como también llevo unos años leyendo mucha novela negra y participo en algunos clubes de novela negra, pues creo que se ha ido, incluso la portada, como podéis ver, tengo por aquí por si me preguntabas, es Sí. absolutamente negra, ya lo Ujú. ves, ¿no? Y entonces como que parte de mí ahí lo que sería un poco la historia que tiene que ver con esa época de cambio en España, en ese año 73 que tú y yo nos empezábamos a acercar Ujú. a ser pensados o concebidos, Ujú. Marisol, Sí. pero también esa parte que tiene que ver con el menor. De hecho, este libro al final tiene un poema dedicado a la infancia, Mm. que yo escribí hace años pensando y dedicado en el poemario a los chicos que había dejado cuando dejé de trabajar en el CRAE, a todos esos infantes, ¿no? Y lo puse porque es un libro que está pensado en la infancia, Oye, ¿te apetece leerlo? Que es muy absolutamente. bonito. Bueno, yo si queréis sí que lo leo, mira. Es muy corto, Es cortito, no os por asustéis, eso. ¿vale? No os asustéis, es corto. Mira, lo leo, si está en la final de León. Mira. Es durante nuestra niñez cuando nos ha de abrigar una casa, un beso en la frente, abrazar una nana al mediodía, un domingo cualquiera. Es durante la niñez que nadie nos debería obligar a vivir un frío invierno. Bueno, este poema corto, que a mí me pareció que tenía que, también que incluirlo, eh, viene de otro poemario, pero está pensado para esos chicos y chicas, ¿no? Que se les ha obligado a vivir un invierno que ellos no han elegido ni han hecho nada para tenerlo, ¿no? En este libro, como hay un niño que circula por el libro y acaba con ese niño, pues me apetecía como darle ese toque un poco no dedicado a la infancia, ¿no? Me Ujú, apetecía. ujú. ¿Y cómo es, bueno, hablabas al principio, cómo nacen, el proceso de nacimiento de tus novelas? ¿De dónde surgen? ¿Tienes muchas ideas desechadas?
Es que a mí me Qué fascina, bueno. ¿no? Cómo un escritor puede eso, empezar a decidir, voy a hacer una novela de esto y va a pasar esto y esto y esto. ¿Cuál es tu proceso de Bueno, escritura? surge una idea. Mira, igual que los relatos cortos. Yo ahora espero en un tiempo breve sacar el libro de relatos cortos que va con ilustraciones con un Ah, amigo mío que se llama Ron Márquez, que es ujú, un artista de todo lo que se propone. Surge una idea. Pero esa idea tú tienes que acabar desarrollándola y no sabes si va a tener un recorrido como para poder hacer un libro. A veces se ujú, puede quedar en un relato corto, ¿no? Tienes que ver si hay personajes, tienes que perfilar los personajes. Entonces, a veces hay gente que dice, bueno, este personaje me gustaría que fuera así. E incluso le pones una imagen, puede ser un actor, puede ser una persona, lo perfilas de una manera, pero no sabes hacia dónde puede ir. Yo lo que sí que tengo claro siempre es el inicio y el final. Con el ujú, inicio y sobre todo el final, porque yo soy un apasionado de los finales que tienen cierta giro. ujú, En el cine también me pasa, ¿eh? Es decir, en cualquier película que haga un giro inesperado, a mí ya me tiene ujú, ganado de por vida. ujú, Y entonces, el tema de la ambientación la busco después, justo después. Intento buscar qué contexto le quiero dar, en qué lugar la quiero escribir. También el tema de la figura del narrador es muy importante. La hago en primera persona, hago un narrador desde fuera, el enfoque cambia absolutamente. Porque hay cosas que el narrador no puede explicar de la misma manera que si lo hiciera. El narrador es ujú, libre de poder explicar cosas que suceden que si tú lo escribes en primera persona no lo puedes hacer de la misma ujú, manera. ujú, Entonces, estas cosas. Pero digamos que lo que para mí el principio es el inicio y el ujú, final. Y a partir de ahí empiezo a tejer un poquito que tarda a veces y a veces se quedan nada. De hecho, yo tengo alguna libreta con 2 o 3 inicios ujú, que se quedaron que han quedado ahí. de momento, se quedaron ahí. Ujú. Y háblanos de estos poemarios que has mencionado así fugazmente, Sí, que además fugazmente. has escrito Sí, pero bueno, con varios compañeros, ¿no? También. sí, con 2 amigos, Sesvila y Joaquín, ¿no? Son 2 amigos que tú también conoces, ¿no? Mm, Son 2 poemarios. Mira, surgió con una copa de vino. No sé si para mí no para mal, surgió, yo creo que para una forma maravillosa. Eh, los tres nos gusta mucho leer y nos gusta escribir, de alguna manera. Yo en ese momento estaba con Sáhara casi acabándolo, ujú, pero no sé si ellos sabían eso, ¿eh? Todavía, no sé si lo sabían, ¿vale? Y entonces en aquella época se contaba mucho el Borne. Entonces Joaquín decidió un día hacer un juego que era para el próximo día que quedemos en el Borne, en la Yuna, un local que hay por el Borne, el jueves, vamos a crear algo escrito. Y nos dio por escribir un poema a los tres. Nos lo leímos y nos quedamos un poco así, ¿no? ¿Y esto por qué no podemos empezar a desarrollar? ¿Y por ujú, qué no vamos a ver si esto tiene recorrido hacia un libro? Bueno, empezamos a crear los jueves por la noche con esas copas de vino. Fue saliendo el libro, fue una cosa que muy divertida, el proceso fue increíble, nos lo pasamos muy bien y acabó naciendo Clarividencia, ¿no? Que eran como un poemario en el cual hablamos un poco de las etapas de la vida, desde el nacimiento, desde la infancia, la ujú, amistad, el amor, el sexo, el paso del tiempo, la vejez, la muerte, ¿no? Entonces, como por capítulos en el cual cada uno hacía como un poema y creo que fue algo muy bonito. Yo tengo un recuerdo increíble también en ese impasse también de acabar Sáhara en mí y empezar a pensar la Plaza de los Señores, que fue un momento muy bonito, además ujú, porque fue un canto a la amistad, ujú, absolutamente. ujú. Pero hubo otro, ¿no? También. Hubo otro que cogió otro cariz diferente, Ajá. porque fue un poquito más, sí, nació Sobre sobre mi... Vientos Inviernos. Sí. Sobre Vientos Inviernos es un poemario que lo dividimos en estaciones. Entonces, Joaquín cogió otoño, Francés cogió la primavera, yo cogí el verano, y entonces invierno lo hicimos entre todos, ¿vale? El prólogo lo hizo Yasmina Gea, una amiga nuestra, ¿vale? Muy querida, y entonces ese libro que empezó con ese título sobre estos inviernos fue muy significativo porque durante ese libro falleció un amigo nuestro, un accidente de Ujú, tráfico, un amigo muy cercano. Entonces ese libro que se dedica precisamente a Iván cogió otra profundidad porque estábamos hablando de ello, de cómo sobrevivir a estos inviernos. De hecho, el prólogo habla un poco de así, de que cada uno vive sus inviernos propios. Puede durar 3 horas, pero puede durar toda una vida. Y le puede ujú, pasar a alguien que está lejos o al que vive al lado tuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sobrellevar ese invierno, no? Ese poemario, es cierto que yo me quedé con el verano, aparte porque yo soy un Leo aférrimo, eran los poemas un poco más optimistas, pero luego, bueno, le dimos una vuelta, le hicimos un homenaje, pero ese libro perdió la magia o la alegría de Clarividencia, pero cogió cierta madurez, que ujú, creo que los tres lo vimos en ese poemario. De hecho, el poemario para mí es mejor que Clarividencia, porque es más adulto. ujú, Y quizás cuando uno habla, y esto a veces lo que hace referencia a la gente joven cuando hacemos tú lo sabes, el día de San Jordi leemos poemas, ¿no?
pues a chavales muy jóvenes, o hablo yo con algunas chicas que escriben poesía, que son jóvenes, ¿no? Y que leen a Elvira Sastre, etcétera, etcétera. Claro, hablar de Ángel González y hablar de la muerte o la vejez a alguien de 18, 20 años cuesta mucho. Necesitas masticar algunas cosas y para poder hablar de la muerte también tienes que masticarla. Entonces es un poemario mucho más adulto porque habla desde cosas que ya conoces y que en Clarividencia hablábamos de una manera, algunos más, algunos menos, y nos falta. Para hablar del amor, ¿no? Haber estado, ¿cómo era el poema, el Vietnam, ¿no? Haber estado ya sirve, ¿no? Como que ya es suficiente, ¿no? Pues lo mismo con otras cosas, incluso con esos inviernos, ¿no? Que nos suceden a todos, absolutamente a todos y a todas. Y uniendo esto que comentabas de la unión de la poesía y la música, es algo que tú y Joaquín hacéis bastante, ¿no? Y de hecho hoy, día de San Jordi, habéis publicado en redes un Sí. videoclip con un poema de Eduardo Galeano, ¿no? Sí. ¿Qué le aporta la música a la poesía? ¿Y cómo se Bueno, retroalimentan? le aporta mucho. Yo, digamos que este San Jordi, que no solo es solo San Jordi, mira, yo este sábado pasado, en lo que era el día 18, iba a hacer la presentación final y despedida en un local social súper chulo que hay aquí en Cardedeu, el Tarambana, en el cual iba a haber música, y luego es un local de cenas, en el cual se iba a hacer proyección de Lorca. Todo eso ha caído. Pero yo todas las presentaciones que he hecho, tanto los poemarios como las novelas, he introducido algún elemento que tenía que ver con la música o recitar algo. Todos, absolutamente todos, desde el principio, que puede contar con Marco Andrés de Vino Delfín, una persona de Barcelona que ha hecho mucha música que me apetecía, hasta cualquier. Lo que hacemos el día de San Jordi también hay música. La poesía ensambla muy bien con la música. Pero es que al final, Marisol, la música es algo tan universal, pero tan directa. Los libros no tienen esa inmediatez, quizás, ¿no? Inmediatez. Pero la música es algo que llega directo, que es algo que consumes en el momento. Entonces, ayuda muchísimo en cualquier cosa que tiene que ver literaria, si tú introduces un poco de música o al principio o al final, y en la poesía directamente. Hemos hecho esto que tú comentas hoy de un poema de Eduardo Galeano, que han participado amigos, todos los que salen en ese poemario, que dura 1 minuto 14, pero que tiene una música inicial que han hecho Joaquín y Raúl Márquez. No es lo mismo si le quitas la música, Galeano tiene la fuerza, el poema es hermoso, pero sobre todo lo hicimos en homenaje a toda la gente por darle un poquito de ánimo, porque es un poema que tiene que ver sobre la luz y cómo acercarse a las personas, eso que queremos hacer en breve, lo antes posible, esas personas que nos iluminan. Era como un homenaje, pero las personas que participan son maravillosos. Son escritores, escritoras, poetas, pintores, músicas, etcétera. Entonces también tenía algún sentido hacerlo, ¿no? Y ha sido muy bonito, yo tenía muchas ganas de hacerlo y digamos que ha salvado un poco San Jordi de esta tristeza de no hacer lo que nos hubiera gustado, ¿no? Pero bien, siempre la música. Claro, la música amplifica las emociones de las palabras, ¿no? Es que sí. quizás... También una de las ventajas del cine, ¿no? Claro, el cine cuando tú haces una escena o un plano, ¿no? Y haces un plano, sí, un plazo en secuencia, ¿no? Me acuerdo mucho, a veces me han preguntado, ¿qué libro te hubiera gustado escribir? Digo, mira, yo El paciente inglés me parece una película maravillosa, mete los elementos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero es que hay planos secuencias del avión cuando él la deja a ella, que con una música increíble, que eso solo lo puedes conseguir si hay esa música. Entonces, ese elemento, ¿no? Tú puedes escribirlo en la novela y hay libros, y normalmente el libro es mejor que la película muchas veces, ¿no? Pero claro, hay cosas que la música la completan y la magnifican, como dice, la amplifican de una manera, de una profundidad que no hay igual. Y Óscar, tú como lector, eres súper lector, lees cada día. ¿Cómo te defines como lector? Bueno, yo no te diría que soy un grandísimo lector. ¿Por qué? Vale. Porque aparte de poder trabajar, de tener una niña una hija de 5 años, ¿no? Y me gusta también ver películas, me gusta también ver series y me gusta escribir. Entonces, todo no puede ser. Está claro que todo no puede ser. Entonces, sí que leo casi cada día, algunos días leo más, leo menos, pero sí. Pero también va por los clubes de lectura. Yo participo en el club de lectura que hace Carlos Tanón, que hay en la Mas Bernat, aquí en Barcelona, la librería Mas Bernat, y coordino 2 clubes de lectura, uno en Santa Coloma de Gramenet y otro en Cardedeu de novela negra. Entonces, esto me obliga, entre comillas, lo de obligar,
pues a leer mínimo 4 o 5 libros al mes. Entonces, a veces es, léete este, digo, si tengo 2 en cola, entonces como me queda un poco de, sí que leo, me gusta leer, por supuesto. De hecho, ahora estoy leyendo uno que me apasiona, que os lo recomiendo Recomiéndanoslo. absolutamente. Sí, no es muy conocido. Mira, Sandrone Dacieri, No está Ajá. solo, Ujú. es novela, novela negra, pero tiene unos toques muy... La verdad es que este es de los que más me ha gustado de novela negra que he leído. Y lo he traído aquí, pues si me pides alguna recomendación, Claro, pues ya me he avanzado, que lo sepas. evidentemente, es así. Sí, soy lector, sí, pero mira, yo voy al club de, no sé si estará aquí una de las personas del club de lectura de Más Bernat, porque he de decirte, Marisol, en los clubes de lectura y normalmente en el tema literario, las mujeres nos pegáis un absoluto repaso. O sea, las mujeres leéis muchísimo más que los hombres y la muestra es en las presentaciones que se hacen. Y en Ujú. los clubes de lectura, el 80%, 85% son mujeres. En este club hay hay unas mujeres que devoran libros, que saben muchísimo. Yo aprendo muchísimo con ellas, me río mucho porque son de otra generación más grande que la mía. Y entonces me di cuenta de que igual no leo tanto. O sea, claro, me quedo porque ellas se devoran libros y claro, a mí me cuesta a veces. Hay libros que sí y hay libros que no me cuestan más porque no tengo el tiempo, pero me di cuenta y digo, bueno, pues igual, cuando te metes un poco en el mundo literario, igual, pues igual no leo tanto yo como pienso. Claro, y No lo sé. compartir las lecturas es súper enriquecedor, ¿no? Porque Sí. te llevas las visiones que tienen las otras personas de lo mismo que has leído tú, ¿no? Sí, 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 además te enriquecen, porque tú, por ejemplo, en algunos clubs que son más numerosos, se guarda un orden a la hora de hablar en los clubs, sobre todo en el Carlos Tanón, que ha sido un escritor conocido, pues es como más numeroso. Y claro, la gente va opinando y va cogiendo detalles que tú no te has dado cuenta. Sí, porque esa persona, ¿cómo puede ser que deje esto aquí si ha Ujú. pasado? Entonces tú empiezas a cambiar un poco ese prisma de, "Oye, pues no me he dado cuenta de esto". Claro, sí, porque yo me lo he leído 2 veces y he puesto un montón de posits en el libro porque entonces te das cuenta de que hay gente que yo sí que en este lo estoy haciendo porque me gusta mucho, si no, no lo... Y me doy cuenta que hay gente que igual que yo me fijo en el cine, en cosas, o el que es músico va a un concierto y se fija si esa En batería suena detalles, como, sí. debería sonar o no sé qué, y se pierde parte, y yo digo, igual yo no he cogido toda la esencia del libro que necesitaba, me faltaba, ¿no? Y aprendo muchísimo y me doy cuenta que igual me falta eso, me falta más tiempo, pero no va a llegar dentro de poco ese Es tiempo, ¿eh? que esta vida, o sea, trabajando en el ayuntamiento, ¿no? Como técnico, más escribiendo y tal, Sí. no da la vida para tanto, es lo que tú dices, ¿no? No, no, yo no me aburro, es cierto. Oye, Oscar, que ya hemos llegado casi a las 9, que te quería agradecer que aceptaras mi invitación hoy, el día de San Jordi, que es un día súper, súper especial, y, y haber podido compartir esta charla sobre el libro, sobre tus libros, y estos minutos también contigo. Bueno, no, yo bueno, estoy encantado. La verdad que a mí todas estas cosas estoy aprendiendo un poquito, pero mira, yo hace una semana hice una con Usman Umar, también un escritor que habla de un proyecto de vida y es muy enriquecedor y creo que tenemos que aprovechar, pues en los momentos que estamos aquí, pues conectar a charlas tan interesantes como la que tú haces De por la esos. tarde. Mañana está Sandra Ortiz, que yo la conozco, es una Ajá. compañera de trabajo, explicará cosas muy interesantes. Hace un trabajo en el Internet Perpetua muy positivo con mujeres para la búsqueda de trabajo. Cuando teníamos un proyecto, ella lleva el proyecto y yo de Donas en Xarxa, Donas en Xarxa, que es buscar feina para donas, algunos Ujú, proyectos, ujú. y hace digamos que es muy enriquecedor y seguro que lo pasaréis muy bien mañana también. O sea que todas estas cosas siempre alimentan el alma y va bien aprender Eso es lo de que cada persona. pretendemos, alimentar un poquito el alma en estos días de retiro, ¿no? En que tenemos que mirar un poquito para adentro y también coger las cosas que nos interesen, ¿no? De aquellos que saben y que aman la profesión como tú. Pues muchísimas gracias por estos minutos y que vaya muy Gracias. bien. Oye, y que nada, esperamos pronto tu libro de relatos. Bueno, queda un poquito, pero seguro que os enteraréis porque, claro, lo bueno que tenemos los amateurs es que tenemos la plataforma de redes sociales, ¿no? Entonces haremos difusión y nos lo pasaremos bien porque siempre son proyectos con amigos también. O sea que Genial. te agradezco y a todas las personas que han querido estar compartiendo un ratito con Eso. nosotros y que acaben de pasar una buena diada. Buena diada, tu Tom. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Adiós. Adeu.